Muy buenas noches, mi nombre es Leider Camilo Nupán, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi tutora es Juana Camila Rico y mi número de grupo es el 151-009-145. En este video vamos a hablar sobre los fundamentos químicos y biológicos y nos vamos a enfocar en lo que son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos son biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es el de contribuir el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y el sistema nervioso. Sus principales características son: primero, son sustancias orgánicas ternarias de origen casi vegetal. Segundo, en ellas predomina el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Tercero, son ejemplos de almidón, las féculas y los distintos tipos de azúcares presentes en las hortalizas, frutas y verduras frescas y en aquellos productos alimenticios elaborados con harina. Cuarto, son alimentos de función energética, puesto que se emplean como combustible en la producción de energía mediante la oxidación. Clasificación o tipos de carbohidratos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. Aquí pueden observar una pequeña imagen. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Y los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. Aquí pueden observar la imagen de los disacáridos y los oligosacáridos. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Algunos ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Función de los carbohidratos. Su principal función: los carbohidratos son uno de los principales tipos de nutrientes, son la fuente más importante de energía para nuestro cuerpo. Su sistema digestivo convierte esos hidratos de carbono en glucosa, en azúcar en nuestra sangre. Nuestro cuerpo usa ese azúcar como energía para sus células, tejidos y órganos y guarda cualquier azúcar extra en su hígado y músculos para el momento que lo necesite. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los ampliamente
distribuidos en la naturaleza. Sus características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos, algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de... Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables. Estos son los que pueden sufrir efectos a consecuencia de la hidrólisis, entendiendo por esta el proceso de desfragmentación de sustancia producto del agua. Estos lípidos se hallan altamente compuestos por ácidos grasosos, lo que faculta en gran medida su disolución. La prioridad de esta tipología de lípidos reside en la composición molecular de los alimentos y sus respectivas vitaminas y nutrientes, ya que, como te habrás dado cuenta, estos pueden ser solubles y liberar así sus respectivos ácidos grasos, los cuales pasan del intestino al torrente sanguíneo, aportando así la energía necesaria. Lípidos no saponificables. Estos son los que disponen en su composición de gran cantidad de moléculas de carbono, como por igual resultan derivadas de ácidos grasos, mas no se encuentran compuestos por estos. De aquí resulta imposible someterlos a un proceso de hidrólisis. Estos pueden ser simples o complejos. La función de los lípidos. Su mayor función es formar parte de los tejidos. Como bien se te ha insistido, los lípidos en su composición son indisolubles, lo cual le ofrece la característica de impermeabilidad, siendo de esta forma útiles para el revestimiento celular de gran parte de los órganos. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas polímeros formadas por la repetición de monómeros, llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas o polinucleótidos, lo que hace que algunas de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes de millones de nucleótidos de largo. Las características. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Felix Michel en 1869. En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células. Su clasificación. El ácido desoxirribonucleico, abreviado ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a lo largo plazo de información para construir componentes de células como las proteínas. Las moléculas de ARN, los segmentos del ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o también parten en la regulación de uso de esta información genética. El ácido ribonucleico, ARN. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas
intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas, la producción de las proteínas que necesitan las células para sus actividades y desarrollo. Varios tipos de ARN regulan la expresión genética, mientras que otros tienen actividad catalítica. El ARN es pues mucho más versátil que el ADN. Sus funciones. Primero, la función del ADN es almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de generación a otra. Segundo, la del ARN, llevar la información genética codificada obtenida por transmisión del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AAA. Tercero, del ARN, asociado a proteínas, constituyen los ribosomas y su función está relacionada con la transmisión de estos a lo largo del ARN durante la traducción, la síntesis de proteica. Y las proteínas. Las proteínas son las moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden de la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Sus características. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. La clasificación de las proteínas. Se clasifican en proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteínas fibrosas es el colágeno. Las proteínas globulares. Esas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos hidrófobo de su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy saludables en soluciones acuosas. La hemoglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Y las proteínas de membrana son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de la membrana no son solubles en soluciones acuosas. Las funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a lo que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Aquí podemos ver pues algunas imágenes de lo que son las proteínas.
Pues proteínas básicamente es los alimentos que consumimos diariamente. Y la biografía del tal donde saqué toda mi actividad.